Lo decíamos, esta es una historia muy larga, la del humor político en Chile. ¿Cómo nace? ¿Cómo empieza a ejecutarse este humor político? Bueno, el humor político nace con la política en Chile. ¿Ah? De hecho, en el primer Congreso Nacional, ya en la Patria Vieja, hay caricatura política, ¿no? Como volantes, como originales que corrían. Manuel de Sala, ¿ah? El primer dibujante, se podría decir, que hace correr una caricatura política de sus colegas del Parlamento. ¿Y de qué se ¿No? reía ese primer humor? Se reía de la polémica que había en ese tiempo con Martínez de Rosa, por ejemplo. Uno de los caricaturizados es Martínez de Rosa, que indignado se vuelve a Concepción, etcétera, ¿no? Sería largo contextualizar históricamente, ¿no? Yo sé que no se trata de eso, pero hay un aspecto que a mí me gusta recordar porque es poco conocido, ¿no? Que, por ejemplo, José Miguel Carrera, ¿ah? José Miguel Carrera, ¿no? Cuando ejecutan a José Miguel Carrera en Mendoza, cuando lo matan y lo desmembran, etcétera, todo lo que sabemos que pasó, en la condena y en las acusaciones a José Miguel Carrera estaban sus sangrientas caricaturas, porque él hizo caricaturas contra O'Higgins, contra San Martín, contra Purredón, etcétera. Esa es la parte ¿no? de los cargos contra él. Y está en los cargos, ¿ah? Entre los otros cargos políticos y militares de Carrera. Entonces, el primer, por así decir, mártir de los caricaturistas en Chile es José Miguel Carrera, es decir, nace con la política y el escarmiento fue feroz. Claro. Y ha sido desde entonces siempre una profesión hasta cierto punto peligrosa en términos de que el poder reacciona muchas veces cuando se ve retratado de una manera que no es muy amable. Siempre ha sido peligrosa, siempre ha sido peligrosa. Ha habido momentos más polarizados, ha habido momentos en que el peligro es más grande, ¿no? Pero digamos que el peligro ha ido desde la muerte del caricaturista, que ha pasado, ¿no es cierto?, hasta la cesantía del caricaturista, ¿no? Hasta la cesantía de los dibujantes que se quedan sin trabajo porque no hay revistas, porque no hay empresarios que auspicien esas revistas, que auspicien el humor gráfico, la sátira política, ¿me entiende? Los riesgos siempre son grandes y aparece el dibujante también como un actor muy secundario en esto. Fíjate tú que la polémica de este programa, a propósito de este programa, ¿no es cierto?, aparece el mensajero como culpable. Aparece Heraldo Muñoz, el que retransmite, retuitea esta caricatura, ¿no? Y no el dibujante, ¿no? Claro, ahora lo conocemos ahora, digamos, lo y él da sus conocemos. razones y explica por qué hace, porque toda la polémica estaba centrada en Heraldo Muñoz. Y este dibujante que conocemos ahora, afortunadamente lo conocemos ahora, es un gran dibujante, las caricaturas que él hace son muy buenas, ¿no? Él hacía portadas en Punto Final, por ejemplo, y Punto Final era una revista que le daba la portada y un par de páginas al humor gráfico y se terminó esa revista y por lo tanto también se terminó el humor gráfico que se mostraba ahí y que no había prácticamente otras revistas que lo estén mostrando. ¿Podemos hablar de una época de oro del humor gráfico en Chile? Porque se habla mucho de Topace, pero junto a Topace había muchas otras publicaciones también. Sí. ¿Fue esa época de la vieja república, por llamar de alguna manera, una edad de oro? Yo creo que sí, que hay distintos momentos, porque existió Topace y muchas revistas que se hacían a imagen y semejanza de Topace, ¿ya? Verdejo, La Raspa, etcétera. Es una larga lista que también significa un desarrollo del humor gráfico y una cierta carrera de posta de grandes dibujantes, ¿no? que le iban dando tiraje a la chimenea también al dibujo gráfico, a la sátira política. Desde Coque, por ejemplo, que fue el fundador de Topace, ¿no es cierto? Pero Coque va a recibir a Pepo, que el que va a ser Condorito. Él va a recibir a Herdy, ¿no es cierto? Un gran dibujante. Y Herdy va a estimular a otros dibujantes jóvenes. Entonces, esa carrera, de alguna manera, ha estado interrumpida. ¿Y eso cuándo se pierde o cuándo comienza a perderse, digamos, esa época? Bueno, claramente se pierde con el golpe de Estado, ¿no es cierto? Porque hay dibujantes que parten al exilio, los hermanos Vivanco, que hacen la revista La Chiva en el 68, que es un quiebre en el humor social, en el humor político, porque ellos hacen una revista en que el protagonista es colectivo, es un barrio, Los Chamullos, un barrio como el suyo, y ya no es ese humor palaciego del Topace.
todos, salvo Herbi, ¿no es cierto?, pero Palomo, Alberto Vivanco, Jorge Vivanco, etcétera, parten al exilio. El autor del Enano Maldito parte al exilio. Luis Jiménez, dibujante de la revista Cabro Chico, todavía está desaparecido. Y cuando digo un desaparecido estoy hablando de, como decimos los periodistas, noticia en desarrollo. Mientras no aparezca, está desaparecido. No es un tema del pasado. Y está la censura, por supuesto, en todo ese periodo. Inmediatamente antes, porque yo sé que a ti te interesa saber cuándo hay la crisis también, durante el gobierno de Allende hay polarización, ¿no? Y por lo tanto hay expresiones de humor gráfico y de sátira política de derecha, de extrema derecha, de centro derecha, de izquierda, de extrema izquierda, ¿no? Porque también había medios de comunicación para cada una de las sensibilidades. Jorge, y en ese punto, ¿se puede decir que la sátira política en Chile en general ha venido más desde la izquierda que desde la derecha? ¿Ha habido una posición política mayoritaria entre los caricaturistas más conocidos? No, ese es un mito. Ese es un mito. Hay grandes caricaturistas de izquierda, nombré a Herbi, nombré a Palomo, por decir, Godard claramente parece que es de izquierda, digamos, pero Lucas era de derecha, Coqui era de derecha, hay otros, qué sé yo, Maní, etcétera, ya empieza, Jimmy Scott es de derecha, y los diarios han tenido políticas editoriales de derecha, y es en los diarios donde estos dibujantes que hacen la viñeta editorial, por ejemplo, es su fuente de trabajo. ¿Y qué tanto te parece que un caricaturista debe plasmar sus ideas políticas o su tendencia política en el trabajo que hace? Existen los dos tipos. En Topase, por ejemplo, yo trabajé en el Topase que hacía La Tercera, no en el antiguo. Claro. ¿No? Que volvió con el retorno de la democracia, con fines de los 80, principios de los 90. Sí, ahí yo trabajé como guionista, ¿no? Y están los dos tipos de dibujantes. Está el dibujante al cual tú le entregas el guión y él dibuja el guión que es de otra persona y que es la idea de otra persona, la línea política de otra persona, etcétera, ¿no? Que es como un técnico de alguna manera y que puede ser buenísimo como técnico. Y está el dibujante que tiene idea propia, que tiene posición ante el mundo, ¿no? El caso de Palomo, el caso de Herbi, por ejemplo. Existen esas dos posibilidades. Y en el caso del dibujante autor, que tiene su propio pensamiento, su propia línea, ¿no? Su propia opinión, está como cualquier otro artista en su pleno derecho a opinar a través de su medio de expresión, que en este caso es la caricatura, ¿no? Ahora, probablemente la mayor crítica en este caso de Cecilia Pérez y en otros ha tenido que ver en los últimos años con dos cosas. Primero, que se apunta al aspecto físico de una persona y más todavía cuando esa persona es mujer. ¿Te parecen válidas esas críticas? A mí las críticas me parecen válidas en su mérito, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, la caricatura de Godard, yo creo que no es una caricatura sexista, no se está riendo de un defecto físico, ¿no? Y la personaje caricaturizada, digamos, es una institución. O sea, si Cecilia Pérez no fuera ministra, ¿por qué Godard le va a hacer una caricatura? ¿Me entiende? Es porque representa el poder, ¿no? Así que, y lo otro es que una caricatura, además, de muy buena calidad, porque se preguntaba antes cuáles son los límites del humor, uno de los límites es la calidad profesional. Y que en el caso de Godard, lo único que queda es felicitarlo, y a Heraldo Muñoz, felicitarlo por compartir un muy buen dibujo, que si no fuera por esta polémica, lo conocería muy poca